En este vídeo voy a mostrar cómo se pueden utilizar las herramientas de restricción de MicroStation para generar objetos paramétricos, células paramétricas que tienen varios usos. Por ejemplo, formar parte de los elementos funcionales de un puente. Por ejemplo, estribos, columnas, cuando estos elementos son lo suficientemente sofisticados que no están definidos o no se pueden definir con las plantillas que el programa OpenBridge Modeler tiene. Entonces, vamos a ver todo ello. Lo primero que hay que hacer es empezar con un sistema referencial de elementos. Como ven, yo aquí tengo colocadas varias líneas que me van a servir de auxiliares. De hecho, las tengo en una capa que se llaman líneas auxiliares y además las tengo definidas como elementos de construcción para que efectivamente cuando haya terminado de utilizarlas poderlas apagar. Esto, como ven, configura un sistema referencial. Si miro el origen, pues el origen está ahí colocado y estas líneas se construyen o se construirán tantas como uno requiera. En este caso, pues tengo un sistema de 3 ejes. Ahora veremos que esos ejes hay que restringirlos para que no haya movimientos. Y luego, pues una serie de elementos auxiliares que son este y este, que ya veremos a lo largo de todo el desarrollo para qué me han servido a mí, pero es fundamentalmente para fijar la altura del estribo, la posición del centro de la parte del muro del frontal del estribo para poder fijar la posición de la zapata, y un elemento que me sirve para retranquear la célula que yo voy a construir en función de que la línea de estribos del puente tengan o el puente tenga macizados, y en función de la distancia o para meter las culatas del pretensado poder definir el elemento. Esto se dibuja en un entorno 3D con elementos de MicroStation, y en el flujo de trabajo de modelado en Constraints están las restricciones. Vamos a ir viendo cuáles son estas restricciones. Pero fíjense que, por ejemplo, yo este elemento lo tengo restringido aquí, que es una restricción de punto fijo, es decir, yo por mucho que quiera arrastrar esto no lo voy a poder mover, este de aquí, y luego una restricción para colocar esta y esta en continuidad. La idea es que para que una célula paramétrica funcione bien, todos sus elementos que tendrán movimientos debido a la parametrización solamente tengan efectivamente cambios debido a la parametrización y no porque tengan grados de libertad. Para eso aquí hay un elemento muy interesante que es mostrar los degree of freedom, los grados de libertad. Si yo vengo aquí y toco este elemento, vemos que aparece en rojo y pone degree of freedom 0, efectivamente porque esta línea tiene este punto fijo, ese punto fijo, y entonces no se puede mover. Fíjense que si yo dibujo cualquier línea al azar por aquí, pues esta, por ejemplo, y ahora restringo algo de ella, por ejemplo, fijo este punto, resulta que esto sí que tiene grados de libertad. ¿Por qué? Porque fijado este punto, esto puede prolongarse, sería un grado de libertad, y el giro también se podría dar. Entonces fíjense que si yo muestro los grados de libertad, ven que aparecen efectivamente dos. Uno sería el desplazamiento y otro sería el giro. Y efectivamente una recta sin tener ninguna restricción tiene 6 grados de libertad, puesto que este punto tendrá la posibilidad de moverse en 3 direcciones, y este también. Fíjense que colocado así, esto sí se puede girar en cualquier dirección, es un grado de libertad, y esto se puede mover.
Claro, dependiendo de cómo tenga el AcuDraw, pues el movimiento será en esa dirección, o si le pongo sDeside, pues el movimiento será en esa dirección. Eso es el ángulo. Y por otro lado, pues el desplazamiento. Entonces efectivamente tiene 2 grados de libertad. Entonces la idea es que ninguno de los objetos tengan grados de libertad. Por ejemplo, este de aquí, ¿qué grados de libertad tiene? Vamos a verlo. Me habla de 2 grados de libertad. ¿Por qué? Pues porque tengo fijado ese punto, este está en continuación y tengo definida una altura. Entonces, debería tener grado de libertad. Bueno, ¿cómo se define esta altura? Que ese es el otro tema importante de esta aplicación. Vemos que aquí hay un apartado de variables. Entonces nosotros vamos guardando, creando variables locales. Pues uno se pone aquí, genera una nueva variable y las variables tienen un nombre. Toda variable tiene un nombre, le ponemos los que queramos. O sea, si yo tengo uno para el retranqueo del estribo, la anchura del estribo, la altura del estribo, la profundidad, que es el apoyo para el muro frontal, una serie de ellos, ahora veremos cómo se utilizan, y vemos que cada variable tiene diferentes tipos posibles: distancia, ángulo, número entero, verdadero, falso, área o texto. Pueden ser una instancia, es decir, que yo pueda poner valor, una definición, y luego tienen un valor por defecto. Fíjense que aquí hay una serie de variables y hay otras que las llamo aux, de auxiliares, porque son variables dependientes. Por ejemplo, cuando vemos más adelante que yo coloque aquí una sección transversal típica de mi muro, cuando quiera sacar un sólido tendré que extruir la sección a ambos lados. Bueno, como tengo definida la longitud, esa extrusión será mitad a cada lado. Bueno, pues aquí tengo una variable que es la auxiliar anchura estribo partido por 2, que es esta, fíjense, tiene 14. Pues si vengo aquí, ven que es una definición, ya no es un valor que yo introduzco, por tanto no se puede cambiar. Es el resultado de una expresión. Entonces ven que la expresión en este caso es bien sencilla, que es la anchura del estribo, que se busca de aquí de las variables, dividido, aquí están todos los elementos que podemos tener, elementos de decisión, de comparación o aritméticos, y entonces pues efectivamente puedo ir generando variables basados en todos esos elementos. Bueno, vamos a ver entonces cómo se construiría ese estribo. Yo lo que sí que tengo hecho ya es unos objetos predefinidos. Voy a ir activando las capas o los niveles donde están. Si voy al level display, vemos que aquí tengo un primer nivel que es el cap, el capitel, como lo llaman los ingleses y los americanos, que sería, digamos, la parte frontal del estribo, que no es el muro que llega hasta arriba, que sirve de apoyo. Fíjense que este elemento es un shape de MicroStation, donde yo he colocado, lo he definido, lo he dibujado, así y así, etcétera. Y ahora lo que tengo que hacer es empezar a restringirlo. Por suerte hay aquí una opción, porque como esto tiene que procesar muchas relaciones, si tenemos relaciones superabundantes o sobreabundantes, entonces tarda mucho. Entonces le decimos que quiero auto restringir esa forma. Ahora me dice que cuál forma quiero auto restringir. Le pongo esto y fíjense que al darle al botón izquierdo a aceptar, aquí ya me han salido una serie de elementos. Estas son las restricciones que, como ven, son de paralelismo perpendicular. Estas son en 2D. Ojo, cuando uno restringe elementos en un sentido, ven que yo estoy restringiendo en este plano, ya no se pueden restringir en el otro. Todas las construcciones que luego queramos hacer tienen que ser mediante extrusiones, etc. Entonces también hay que pensar muy bien qué es lo que queremos hacer, cómo se puede hacer. Pero en este caso, como ven, yo aquí, por ejemplo, si me posiciono aquí perpendicular, él me está diciendo que estos dos elementos han de ser perpendicular. Si vengo aquí, ven que dice restricción coincidente, quiere decir que esto, que en realidad son dos tramos, estos son los puntos medios de esos tramos,
son coincidentes, están en la misma dirección. Esta que es de paralelismo, pues esta con la de abajo. Por tanto, no haría falta hacer una de paralela de esta con esta, porque siendo este tramo de arriba paralelo a este de aquí abajo, y siendo esta una relación de coincidencia, entonces esta ya va a ser obligatoriamente paralela y perpendicular a esta. Por otro lado, si me vengo aquí, vemos que esta restricción que tenemos aquí me dice que son paralelas estas dos. Esta de aquí me dice que son paralelas estas dos. Y por mor de esto de la perpendicularidad, pues tenemos también elementos. Fíjense que ahora si yo hago un cambio, si arrastro, ese cambio mantiene esas restricciones. Ahora bien, este elemento obviamente tiene todavía grados de libertad. Vamos a verlo. Mostrar grados de libertad. Vengo aquí y tiene 9 grados de libertad. ¿Cómo los puedo ir limitando? Bueno, pues con las variables que he definido. ¿Cómo se gestionan las variables? Bueno, pues tenemos restricciones de tipo geométrico 2D, son estas, paralelismo, perpendicularidad, coincidencia, tangencia, punto fijo, concéntrico, igual distancia, o igual valor. Tenemos de geometría dimensional o de geometría dimensional o dimensionales, y luego restricciones geométricas 3D que veremos cómo ocuparlas al final con algunos elementos. Bueno, pues yo por ejemplo puedo decir dimensional por elemento. Y este elemento de aquí, que ven que mide 0,70, cuando yo hago clic me saca, puedo poner un valor, puedo generar una nueva variable, una nueva expresión, o puedo utilizar las que ya tengo. Entonces, de las que ya tengo sé que eso va a ser el espesor del muro frontal. Esa es la variable que yo he reservado para ese elemento. Entonces, se la aplico, ven que ahora ya está aplicada, y obviamente al mostrar los grados de libertad, estos se han reducido. ¿En cuánto? En 1, porque tenía antes 9, si le pongo una condición más, de 9 pasarán a 8. Lo mismo hago con esto, by element. Esta variable es la que yo he llamado profundidad del estribo. Ahora tendría 7. Bien. Y así voy a seguir con las que tengo. Entonces, en vez de seguir grabando, pues voy a cortar la grabación para que no se haga demasiado largo, y cuando haya puesto todas las relaciones dimensionales volveré a procesar, a poner en marcha el vídeo. Bien, ya coloqué todas las restricciones dimensionales. Fíjense que cuando toco el elemento me saca todas las restricciones dimensionales. Entonces tengo las que he definido, geométricas y de dimensión. Y obviamente ahora la idea es que si yo hago algún cambio, por ejemplo, la altura del estribo, estos son los parámetros con los que luego va a trabajar la célula. Si yo vengo aquí la altura del estribo, que es este, y en vez de 11,50 le pongo 15, vemos que se prolonga esta y se prolonga también esta, porque también esta tiene esa variable. Si vuelvo a poner los 11,50 que tenía antes, pues ya tendré ese valor. Fíjense que ahora si voy a los grados de libertad, tengo todavía 3 grados de libertad para este elemento. ¿Cómo lo consigo que sean 0? Claro, ¿por qué son 3? Porque ahora, digamos, la forma... bueno, no, esto es indeformable ya que yo tiro, no podría deformarlo, solo podría trasladarlo. Puedo venir y mover y trasladar el elemento. Y entonces, claro, como es un elemento espacial, los 3 grados de libertad son los 3 vectores en el espacio. Entonces, este punto me lo puedo llevar a cualquier sitio y esos son los grados de libertad que ahora tengo. Bueno, pues puedo decirle ahora, oye, quiero que sea coincidente esta línea, no ese punto. Fíjense que él fija los puntos medios y los extremos y los elementos como tantos. Quiero que sea coincidente esta línea con esta línea que es la referencia fija. Y entonces, una vez que he hecho eso,
veremos cómo los grados de libertad han pasado solamente a 1, porque siendo estos elementos complanarios, ahora ya el único movimiento posible es que esto se mueva a lo largo de esta recta. Y vamos a ver cómo efectivamente se puede mover, pero solamente a lo largo de esa recta. Entonces la última de las opciones es fijar su posición. Entonces la posición la voy a fijar con esto del retranqueo, porque lo que me interesa es que tener una variable que me permita echar hacia adelante o hacia atrás el estribo. Entonces, coincidente que, quiero que sea coincidente ese punto con ese punto. Entonces fíjense que ahora ya se va y ahora ya sí no tengo grados de libertad. Además se pone totalmente en rojo y no tengo ningún grado de libertad. Vemos que las restricciones geométricas y dimensionales se ven cuando tocamos el elemento. Si los queremos ver en el View Attributes, aquí hay unos marcadores. Vemos que aquí pone Constraints y si yo las coloco, bueno, pues deberían estar viendo permanentemente las restricciones. Para eso son estos marcadores. Bueno, no está funcionando. El caso, ya tengo esto. Voy a por el siguiente elemento. Voy a abrir el Level Display, voy a abrir el archivo, no, el elemento que, o la capa, nivel que he llamado muro frontal. Bueno, este va a ser el murete que viene por aquí, por ahí, luego pasará por encima la carretera, claro, este es el muro y esto será el hueco en donde ha de encajar, en este caso, el puente, ¿no? El tablero del puente. Bueno, igual, si vengo aquí, este elemento lo he dibujado, pero no lo he manipulado. Si digo que quiero ver los grados de libertad, me dice que no está soportado por nada, todavía no me puede decir grados de libertad, entonces le digo que me lo autorrestrinja. Igual que antes, vemos que esta autorrestricción, que es muy sencilla, fija el paralelismo, él detecta cómo está hecho. Entonces, estas dos son paralelas entre sí, esas dos son paralelas entre sí, y aquí hay dos perpendiculares y por tanto todas son perpendiculares. Pero yo puedo mover todavía los vértices y bueno, deformarlo desde el punto de vista geométrico. Igual, voy a restringir esta distancia con una variable que será el espesor del muro frontal. Ya lo tengo, y esta otra con una variable que es la altura del muro frontal, esta de aquí. Bien. Entonces para eso, claro, tengo que analizar bien cuál es mi elemento a diseñar para saber qué variables me interesa tener, siempre que efectivamente quiero que sean variables. Pues si no quiero que sean variables, las dejo constantes, entonces esa variabilidad no la tendré. Miro los grados de libertad. 3, aquí pasa lo mismo que antes. Ahora tengo que fijar que esta línea vaya sobre esta y luego en qué punto tiene que estar. Entonces vamos a ver cómo ahora voy a decirle que quiero que sea coincidente este elemento con esta línea que es fija. Entonces ya tengo solamente un grado de libertad, 1, que es la posición que pueda tener esto a lo largo de esta. Bueno, ¿cuál es esa posición? Obviamente esta esquina tiene que coincidir con esta. Pues le digo que tiene que ser coincidente ese punto. Fíjense que ahí dice Shape Level Muro Frontal. Él detecta qué punto voy a hacer coincidente ese con este de aquí. Y ahora ya esto no tiene grados de libertad. Y ahora, ¿cuál es el asunto? Si yo, por ejemplo, aumento el espesor del muro frontal en vez de 0,7 a 1 metro, vamos a ver cómo esto se va a 1 metro todo y lo demás. Bueno, no he cambiado ninguna otra variable, no cambiaría. Si por ejemplo aquí esta profundidad de cuña, que es la profundidad a donde va esta cuña de aquí, en vez de 1,60 le pongo 2, a ver cómo esto baja. Si a la anchura de la cuña
le pongo 1, entonces esto viene aquí, el espesor de este muro disminuirá, ¿no? Entonces vamos viendo cómo efectivamente la ménsula, la cuña. Vemos cómo con esas variables todo se va actualizando. Siguiente elemento, pues aquí hay una ménsula corta donde irá la losa de transición. Entonces la voy a abrir, la voy a mostrar. Está, bueno, por aquí, igual, primero autorrestrinjo. Ven que me han salido que estas dos son paralelas y que estas son perpendiculares, nada más, no tiene más restricciones. Grados de libertad 6. Bueno, pues algunos los eliminaré con las variables. Por ejemplo, esta de aquí es una variable que se llama anchura cuña, esto es cuña, no, anchura ménsula. Entonces está aquí 0,25, entonces ya tengo un grado de libertad menos 5. Esta otra es la altura de la ménsula, entonces le vamos a poner altura de la ménsula. Ahora esta de aquí, esta en realidad es mezcla de dos. Esto será también la altura, en este caso esta es la anchura, aunque podría haberle puesto otras variables. Aquí si cambio esto también va a cambiar esto. Entonces en vez de colocar esta, puedo colocar esta de distancia. La distancia puede ser en función verdadera, es decir, entre dos puntos, en la dirección de esos puntos, o en dirección del dibujo. En este caso va a ser en dirección del dibujo, y fíjense que yo ahora puedo tocar ese punto y ese punto. Y ahora, si me vengo para aquí, pues ese 0,25 será también la altura de la ménsula. Ya la tengo ahí restringida. Y lo mismo, este punto y esto, la vengo aquí y le digo que anchura de la ménsula. Y entonces ahora ya este tiene 2 grados de libertad. Bueno, y luego hay que posicionarlo con respecto a donde va. Pero igual que hacíamos antes, si yo ahora le digo altura ménsula, por ejemplo, en vez de 0,25, 0,5, vemos como esto es 0,5 y esto también. Si yo tomo una medida, de aquí a aquí tengo 0,5, está ahí, y de aquí hasta aquí también tengo 0,5. Voy a volver a poner su valor, 0,25, y lo mismo si cambio la anchura de la ménsula, para hacerla un poco más ancha, 0,5, bueno, pues se ha movido en esa dirección. Bueno, entonces ahora esto pues va a ir a una posición. Como esto es un elemento que se puede mover, o sea, puedo venir aquí, es decir, muévemelo hasta, no sé, un punto cercano de por aquí. Ok. Y ahora digo, quiero que esta línea coincida con esta. Bueno, pues tengo la de coincidencia. ¿Dónde la tengo? Coincidente. Esta línea que ven que es de la ménsula con esta de aquí. Y entonces ahora ya esto solamente tendrá un grado de libertad. Uno tiene porque puede estar más arriba o más abajo. Pues no me ha salido. A ver, ¿por qué? Voy a eliminar la restricción y voy a poner primero la restricción de distancia, que esa sí me interesa, que es desde aquí hasta aquí. Y esa va a ser la profundidad de la ménsula, que es 0,60. A ver ahora igual no tiene, todavía le queda un grado de libertad y claro, porque puede estar a 0,60, pero me la puedo llevar hacia otro lado. Entonces esto me la podría llevar, no puede subir ni bajar, pero
me la puedo llevar, y entonces la restricción que tengo que poner es la que dije antes, que sea coincidente esta línea con esta de aquí. Ahora ya no hay grados de libertad. Bueno, pues ya he terminado con la ménsula y tengo otro elemento más, que es tengo dos, un muro central que aparece por aquí, que va a venir aquí a particionar ese estribo, y igual pues primero lo auto restrinjo. Ahora miro los grados de libertad, vemos que tengo 8 y empiezo a definir este elemento. Bueno, ya lo veremos cuando esté todo el muro, el estribo hecho. Este se resuelve con este auxiliar, longitud del muro central. Fíjense que aquí pues habrá varias de paralelismo y una de perpendicularidad, solamente una, porque siendo estas paralelas no necesito otra aquí y otra aquí. Esas son sobreabundantes que las tiene que resolver y no merece la pena, pues estas son entre esas dos, esas con aquella. Entonces, por eso es mucho mejor utilizar esto, porque el programa aplica, como ven, un conjunto de restricciones geométricas al elemento automáticamente, de forma que utilice las menos posibles que resuelvan lo que estamos viendo en ese momento, con paralelismo, perpendicularidad, coincidencia, etc. Bueno, entonces ahora lo que necesito es restricciones dimensionales. Esto ya sé lo que vale. Esto vale la altura del estribo. Bueno, pues esta es esta de por aquí. Entonces ven cómo efectivamente ya se ha prolongado hasta ahí. No, perdón, esa no es la altura del estribo. La altura del estribo es esta. Bueno, pues siempre podemos venir aquí, botón derecho, remover. Y la altura del estribo es esa de ahí, altura del estribo. Ay, se me ha malogrado. A ver, voy a eliminar esta dimensión y voy a subir esto a donde tiene que subir, porque si no voy a tener algún problema. Hacerlo hasta aquí. Bien, entonces ahora, como digo, no, 11.50, sí, esta me valdrá. Yo ahora vengo aquí y le digo que esa es la altura del estribo. Bueno, entonces ya tengo la altura del estribo. Esta distancia de aquí, que ha de coincidir con esta, es la profundidad de la cuña. Entonces, de aquí a aquí, eso va a ser la profundidad de la cuña. Bien. Ahora, esto pues es la cuña propiamente dicha. Desde aquí, pues igual altura y anchura de cuña, pues, distancia de aquí hasta aquí, tengo ahí la altura de cuña, y desde aquí hasta ahí tengo la anchura de cuña. Bien, ahora de vez en cuando hay que ir mirando los grados de libertad. Sigo teniendo 4. Me hace falta esta longitud. Claro, ya lo demás estará definido. Esta de aquí ya no es independiente, porque si yo aquí he puesto 0,5 y aquí se mantienen los paralelismos y las perpendicularidades, esto me dirá 0,5 restando 0,5 a esto de aquí. Y esto, como digo, es una variable que ya tengo. Entonces, by element, esa es una definición a partir de valores ya establecidos. Y ahora vemos que solamente me quedan 3. Como siempre, tendré que ahora obligar a que esto sea coincidente con eso para que esté a la altura que corresponde. Este coincidente con esta de aquí, ven que ha bajado.
y ahora solamente tendré un grado de libertad. Y como tengo un grado de libertad, ¿qué tengo que hacer? Que este punto coincida con ese. Bueno, pues coincidente, bueno, con este, o con este, ya da igual. Puede ser cualquiera de ellos. Este coincidente con ese de ahí. Fíjense que ahora todo funciona correctamente. Si yo digo que quiero cambiar la altura del estribo a 15, pues todo se adapta. Si ahora quiero ponerle lo que tenía, 11,5, ya está. Bueno, voy a poner lo que tenía antes con 15, porque como ven aquí hay una línea. Esta línea también tiene un valor que es un auxiliar, que es el semiespesor del estribo, porque esta anchura va a depender pues, de cuánto valga esto, de cuánto valga esto, de cuánto valga esto de aquí, no del retranqueo, pero sí de cuánto valga la meseta de apoyo, y entonces esto me sirve para posicionar la zapata. Una zapata va a tener una puntera y un talón que no son iguales. Entonces, lo que yo ahora necesito, vamos a ver, pues vengo aquí a los grados de libertad, y esto tiene 2 grados de libertad. Si vengo a sus restricciones, tengo una restricción de perpendicularidad, que es así, la tengo ahí definida entre esas dos, y la otra de distancia. Pero este elemento se puede mover en esta dirección, siendo perpendicular, con esa distancia, y hacia abajo. Vamos a verlo, puedo traerme esto, me debería poder traer esto. Vale, es que no tengo, voy a ponerle site. Vale, sí. Vemos que yo puedo traerme este elemento siempre dentro de ese plano a cualquier posición. Entonces son 2 variables. Bueno, pues ahora me interesa, como esto lo que me va a marcar es dónde está el punto medio, que en este caso coincide, pero fíjense que si yo hago un cambio aquí, por ejemplo, la profundidad del estribo, en vez de 1,40, ¿qué es esto? Le pongo 2, pues ahora esta línea no coincide con la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que necesito? Que ese punto esté fijado ahí, para que así esto me dé la mitad del estribo, que en este caso sí coincide, pero como hemos visto antes, en el caso en que cambie alguna variable, no coincidirá, o bien está aquí, una de las dos, porque tan mitad es esta como la otra. Bueno, pues me voy a coincidencia, por ejemplo, digo, pues esta con esa de ahí, y ahora ya efectivamente no hay grados de libertad. Si busco la línea, pues ya me dice que el grado de libertad 0. Bueno, pues vamos progresando. Lo último que me queda ahora es generar la zapata. Entonces, bueno, generar ya la tengo generada, pero colocarla. Me voy aquí a la capa esta, y aquí tengo una zapata, voy a moverla. Esto es un objeto, como digo, de MicroStation. Y primero lo autorrestrinjo, me van a salir las restricciones típicas, solo que aquí, igual que pasaba con este de aquí, tengo un punto más, que este es el que voy a fijar al punto medio, de tal manera que esto será la puntera, esto será la longitud total y eso será el talómetro. Vemos que aquí hace una restricción de coincidencia entre esas dos, y luego ya las de paralelismo, perpendicularidad y paralelismo. Entonces ahora esto de aquí va a ser la altura de la zapata, pues tengo una variable, altura o espesor o pedante o canto, como uno quiera, de la zapata. Ahora ya tendré una restricción menos. Tengo que restringir esta, porque esta es la puntera de la zapata. Y por último, esta de aquí, que es la longitud de la zapata. Pero profundidad de la zapata, la longitud es en esta dirección. Profundidad de la zapata. Profundidad de
zapata, porque como digo, la longitud de la zapata es otra cosa. Profundidad, zapata. Creo que me falta por aquí la variable longitud zapata, profundidad, zapata, puntera, altura. Ah, no, anchura zapata. Vale, la anchura es efectivamente en esa dirección y claro, tengo una que es la anchura dividido por 2. Bueno, ahora si voy a los grados de libertad, vemos que tengo 3. Siempre suele pasar eso. Cuando hemos restringido distancias y geometría, pues ese elemento no puede cambiar ni de forma relativa ni de tamaño, pero sí se puede mover en un espacio tridimensional, pues en 3 direcciones, como siempre. Forma de restringirlo, bueno, pues ahora voy a decir que sea coincidente, por ejemplo, esta línea con esa línea de aquí. Ahora tengo un grado de libertad, obviamente, y ahora le digo que quiero que sea coincidente el punto que corresponde a la zapata con el punto que corresponde a la línea auxiliar, esta de aquí, que es la que me fija, a ver si puedo, que es la que me fija la posición de la zapata con respecto al eje del estribo. Entonces vemos que aquí hay una determinada distancia, que esto porque detrás va a haber un muro exterior, además esto tiene que ser 70 centímetros, vamos a verificarlo. Tenemos que son efectivamente 70 centímetros y vamos a continuar. Entonces ya tengo lo básico, no, me faltaría el muro de atrás. También hay un muro de atrás, como digo, que se estudia. Entonces este es el muro trasero, bien, ahí está, como siempre, autorrestricción, distancias. Entonces esta es la altura del estribo, bien, y esta es la anchura o el espesor de muros. Porque todos los muros tienen el mismo espesor, podríamos haber diferenciado unos y otros con otras variables. Bien, entonces ahora voy a tener 3 grados de libertad, ¿eh? Y igual que siempre digo, bueno, pues ahora ¿qué es lo que quiero? Por ejemplo, lo que necesito es que este lado y este coincidan. Entonces, este con este. Y ahora necesito que ese punto y ese coincidan, o ese y ese coincidan, o ese y ese coincidan, cualquiera de ellos. Coincidente este con este. Ahora ya no tengo grados de libertad. Voy aquí, la libertad 0. Y ahora pues eso, cada vez que haga un cambio que afecte a alguna de las variables que están ahí, esto va a cambiar. Entonces el estribo 15, pues le pongo otra vez 11,50 y vemos cómo todo se ha adaptado. Si cambio la profundidad de la zapata, de 12 a 14, me va a aumentar la puntera, porque el talón, porque la puntera no la estoy cambiando. Se ha ido para allá. Si cambio ahora la puntera, de 4,50 a 7, pues entonces estará en la mitad, ¿no? Porque si he dicho que la profundidad de la zapata era 14 y la puntera 7, pues lo tendré ahí. Voy a poner 4,5, voy a poner otra vez 12. Entonces vemos como todo está parametrizado. Bueno, como digo, ahora ya lo que tengo que empezar es a generar sólidos. Bueno, otra cosa interesante es que los niveles que yo he utilizado, a esos niveles les he definido o les he asignado un material concreto. Entonces, si yo ahora lo muestro, en vez del wireframe, lo muestro en un estilo renderizado, bueno, no sé por
que no se ve, debería verse. A ver, smooth, se ve un poco oscuro, pero tiene material. Cuando lo haya generado del todo, ya veremos. Entonces, ahora me voy a los sólidos y empiezo a generar sólidos por extrusión, pero también con parámetros. Te digo, extrúyeme. Bien, dentro de las extrusiones ven que puedo definir la distancia con una variable o con estas variables y además que la extrusión vaya en dos direcciones. Por eso, como esto es la parte, digamos, del eje de simetría del estribo, tiene que ir a un lado y otro. Por eso tengo algunas variables que son las de la mitad. Por ejemplo, anchura estribo, anchura zapata y espesor de muros. Bueno, pues voy a empezar. A ver si carga las variables. Bueno, entonces ahora vemos que yo puedo irme abajo a las auxiliares y digo auxiliar, anchura, estribo dividido 2, 7 metros. Esa variable me va a servir para, en dos direcciones, 7, ¿para qué? Para extruir el capitel, ¿ven? Para extruir el muro frontal y para extruir este de por aquí. Bien. Entonces ya tengo esas extrusiones. Ven que por aquí sigo teniendo el muro este que tenía, por aquí tengo la parte inferior. Ahora, este de aquí, que es un muro central, tendrá que extruirse con la mitad de los espesores, mientras que este también, se me ha olvidado, también se extruye con este valor. Entonces voy a extruir. Ojo que luego, una vez que tenemos este, toma el valor, pero olvida la variable, luego veremos que eso donde se guarda. Y entonces, igual, le digo que este valor de aquí y que eso se lo aplique a ese de ahí. Y ahora espesor de muros, este se lo aplique, vamos a ver que se lo aplique, perdón, espesor de muros, no, espesor de muros dividido por 2, este es mi espesor, estribo, este espesor de muros entre 2, este tiene que ser. Ok. Entonces vemos que con esto ya he conseguido estos elementos por extrusión. Ojo que estas extrusiones son iguales que las de cualquier otro elemento. Ahora extruiré este, pero fíjense que si yo toco aquí me salen las propiedades. El programa guarda cómo está construido, es un sólido por extrusión, y aquí está el perfil que he extruido y siguen estando las relaciones, ¿no? Las de coincidencia, etc. De hecho, si yo vengo acá y le digo que quiero ver el perfil, este icono es el que me mostraría el perfil, ven que el perfil sigue estando ahí, o se está guardado, porque obviamente hace parte de toda esta tecnología. Entonces, por eso cuando hago un cambio de variable, lo que se cambia es esto, y luego pues como el sólido está extruido a cada lado con esta variable de la anchura del estribo a cada lado, pues ya está. Fíjense que si yo cambio ahora la anchura del estribo, que es con la que he utilizado esta, en vez de 14 a 12, pues los sólidos son de 12. Voy a poner 14, pues es de 14. Y bueno, pues la zapata igual será una extrusión
Pero ¿con qué variable? Pues con la semi anchura zapata, que la tengo ahí, auxiliar, anchura zapata partido por 2. Que ni siquiera utilizo la anchura zapata para nada, porque la anchura zapata es solamente para definir los parámetros, pero luego tengo que utilizar ese elemento. Bueno, entonces ya tenemos casi todo el estribo construido. Lo único que me quedan ahora son los muros laterales que vienen aquí. Bueno, para eso estos los tengo que construir porque no los dibujé. Vamos a hacerlos. Muros laterales, es decir, que esta sea la capa activa. Bueno, pues van a ver que dibujo como cualquier dibujo de MicroStation, siempre tiene que ser una forma plana cerrada. Entonces empiezo por ahí, le doy a S de Side para que mi AcuDraw esté en el plano lateral, sé que tengo que llegar hasta ahí, sé que tengo que llegar hasta allá arriba. Bueno, antes de eso, otra cosa importante o interesante. A estos sólidos también se les puede hacer chaflanes. ¿Por qué? Porque esto va a tener una pendiente transversal. Claro, y aquí no tengo pendiente transversal. Entonces me voy a los sólidos, entonces me estaba olvidando, y le voy a decir que quiero hacerle una cuña, un chaflán de distancias. La primera distancia va a ser la semianchura del estribo, o sea, la anchura del estribo dividido por 2. Lo tengo por aquí, a ver, la anchura del estribo dividido por 2, que como ven son 7 metros, que es la mitad de 14, y en este caso la pendiente transversal de la carretera y del tablero va a ser de 2.5%. Entonces 7 por 2.5 entre 100 son 0,175. Pero también podría haberlo hecho con una distancia, una variable, pero no lo hice, pues por no perder el tiempo. Y ahora, fíjense, tocamos el lado y fíjense que efectivamente ese es el chaflán, y ahí aparece una esquina, y en el otro lado igual, solamente que ahora estaría haciendo este chaflán, tenemos la opción de reverse chaflán, ahora es bueno, y ahora fíjense que si lo pongo frontal, ahora este elemento tiene el 2,5%, ¿de acuerdo? Bueno, entonces sigamos. Estaba dibujando los muros laterales, por lo menos este, entonces me iré hasta aquí, me iré hasta aquí arriba, me iré hasta ahí, me iré hasta aquí, me iré hasta aquí y me iré hasta ahí abajo. Bueno, pues ya ha cerrado la forma. Voy a moverla desde aquí hasta aquí, además la voy a separar, pero luego vamos a ver cómo se trabaja con las restricciones 3D. Voy a girarlo un poco para que se vea algo mejor. Así. Vamos otra vez a las restricciones. Igual, siempre una autorrestricción. Grados de libertad, pues 7 grados de libertad. Bien. Y empiezo a ponerle las restricciones. Para eso tengo algunos auxiliares, como esta distancia de aquí, que fíjense, esa distancia de ahí, ¿qué sería? Sería la puntera, lo que mide el talón, que es la longitud menos la puntera, más la mitad del espesor. Bueno, pues es lo que viene aquí. Fíjense que longitud de los muros laterales es la profundidad de la zapata menos el semiespesor del estribo, menos la puntera de la zapata. Entonces efectivamente esa distancia, que es 8,30, es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Pero claro, es una distancia paramétrica controlada por una variable, 8,30. Bueno, pues vamos a fijarla y digo, pues
esta distancia tiene que ser esa auxiliar. Longitud superior a la longitud muro central, no, esa ya la apliqué. Longitud muros laterales. Bien, creo que la apliqué aquí. Sí, longitud muro central, se la había aplicado. Bueno, entonces ahora pues tendría menos grados de libertad. Ahora esta de aquí es la altura del estribo, que es así, me la conozco, entonces pues, altura del estribo. Esta de aquí es la altura que yo tengo aquí del muro frontal menos, ¿qué? Pues menos la longitud esta por la pendiente, que es lo que bajo. Fíjense que aquí tengo una que es auxiliar, altura superior de los muros laterales, y entonces efectivamente es la altura del muro frontal menos la mitad de la longitud del estribo multiplicado por la pendiente. Ya digo que esto lo he puesto aquí numéricamente, le podría haber puesto otra variable por si quisiera parametrizar también la pendiente transversal. Pero bueno, en este caso no lo hice. Voy aquí. Este de aquí es precisamente ese valor, el que acabo de ver, que es el penúltimo. Auxiliar superior muros laterales, pues es esta altura. Y esta de aquí, que es la profundidad del estribo. Entonces esta de aquí es la profundidad del estribo. Fíjense que ahora eso tiene los mismos 3 grados de libertad, porque esta forma ya es indeformable en cuanto a geometría relativa y en cuanto a tamaño. Sin embargo, vamos a generar primero el muro. Entonces vamos aquí a sólidos, le digo que me instruya. Ahora ya no es en ambas direcciones, y esto va a ser el espesor de los muros, 0,70. Espesor de los muros. Aquí está, espesor de muros. Y bueno, antes de hacer eso, mejor voy a hacer otra cosa. Voy a copiar, antes de volver que hacerlo, desde aquí hasta aquí, ese elemento. Fíjense que la copia también se lleva las restricciones, con lo cual así ahorramos tiempo. Y ahora sí voy a extruir. A extruir con el espesor de muros. Ok, vengo de aquí hasta aquí. Fíjense que lo que decía, cuando yo selecciono las propiedades de un elemento, voy aquí a sólido de extrusión, ven que esa distancia, que es la de la extrusión, aquí viene que variable 0,70, pero porque es el espesor del muro. Y aquí podría después cambiarle también la variable. O sea, todo está, queda guardado, y entonces es lo que hace que esto sea altamente paramétrico. Ahora recuerden que esto tenía 3 grados de libertad, y entonces como objeto sólido, antes como objeto plano, ahora como objeto sólido, sigue teniendo los 3. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que fijar que esta cara, no, que la cara interior coincida con esta, será 1, que esta cara coincida con esta, será 2, y que esta coincida con esta, para que luego ya cuando cambie anchuras, alturas, etcétera, todo cumpla, o todas las demás van a ir automáticas. Fíjense que siempre con esa idea de restringir todo a que hasta que no haya grados de libertad, pues es lo que tenemos que ver. Tengo 3 libres, pues tengo que restringir 3. Entonces me voy a las restricciones. Ahora son estas. Aquí hay una de coincidencia, pues hace que los dos sólidos o sus caras o sus bordes tengan la misma posición. Entonces, coincidente, primero hay que tocar el elemento y luego la cara. Ahora voy a girar un poco para poder tocar esta otra cara.
primero tocamos el elemento y luego la cara, y ven que esto se mueve hacia acá y venimos ahí. Ya tenemos eso fijado y ahora ya cualquier otro movimiento que haga ya funcionará. Y por último tendríamos que ir a sólido y hacer la misma extrusión que hicimos antes con el mismo parámetro y el espesor de muros. Le damos a OK y extruimos hacia afuera. Y ahora exactamente igual que hicimos antes, esto tiene 3 grados de libertad, pues restricciones 3. Coincidente. Esta de aquí ha de coincidir con esta cara de aquí. Acepto. Ya está. Ahora, de este sólido, esta cara tiene que coincidir con esta de aquí. Y este de aquí tiene que coincidir con esta de aquí. Entonces vemos cómo efectivamente cuando tocamos un elemento esas restricciones ya están definidas. Las propiedades, y ven, coincidentes, solamente me pone que hay una. A ver, vamos a ver. Esta es coincidente. Aquí tengo 3, claro. Entonces, en el otro lado me ha faltado hacer las otras. Efectivamente, eso me estaba apareciendo. Solamente tengo un coincidente que es el de estas caras. Bueno, pues, coincidente. Esta con esta de aquí. Bueno, y así tendré 2. Y por tanto solamente un grado de libertad. ¿Por qué? Porque fíjense que como este rellano no lo tengo fijado, entonces si esto cambia, pues puede que no se fije ahí o se quede esto ahí y no suba o baje. Bueno, la cuestión es que tenemos que fijar todo. Y aquí igual también puedo achaflanar, de hecho lo voy a hacer, voy a decirle para que en una vista frontal todo vaya en esa dirección. Sólidos, quiero hacer un chaflán, en este caso esto va a ser el espesor de los muros, que como es 0,70 pues la distancia va a ser 10 veces menos también. Entonces espesor de muros, acá, y ahí le tendré que poner un 0 más, porque esto va a pasar de ser 7 a 0,7, entonces tengo que poner ahí un 0. Y ahora igual, toco el elemento del que quiero hacer el chaflán. Vemos que el chaflán está bien, ese es el que quiero hacer. Vemos que ya lo achaflanó. Y en la otra dirección, en el otro elemento, vemos que también, en este caso está mal, que estaría colocando aquí, entonces quitamos lo del reverse chamfer, lo que está haciendo es cambiar las distancias. Y achaflanamos, y ahora ya cuando ponga una vista frontal, vemos que efectivamente esto está con la misma pendiente y que tenemos un elemento que es paramétrico. Ahora con esto lo único que hay que hacer es generar una célula como ya conocemos. Yo me voy aquí a Top View, le digo que en el flujo de trabajo de dibujo, anotar, le digo que me defina el origen de la célula, que va a ser ese de ahí. Ahora le digo que no quiero ver las construcciones, pues en una célula se me van a ver los elementos amarillos, ya tengo el origen de la célula y todo lo demás. Y ahora tengo que ir a el gestor de células
voy a desadjuntar esta y voy a crear uno nuevo que le voy a llamar estribos. Y podré poner varios estribos. Y ahora le digo que, seleccionando todos los objetos, me cree una nueva célula. Por ejemplo, estribo tipo 1. Si ustedes trabajan con tipos de estribo en sus proyectos, pues así los pueden normalizar y solamente cambiarán las dimensiones para cada proyecto, y aquí paramétrico. Esto funcionaría como, los que sean usuarios de Revit, pues muy parecido a las famosas familias de Revit, pero hay que decirle a que sea de tipo paramétrico. Porque yo ahora cuando cree este elemento, pues está la vista en planta, una vista isométrica, y ahora yo podré esa célula colocarla en cualquier sitio. Vamos a ver, voy a decirle Isometric View, para decir que definir el origen, ya no quiero. Imagínense que yo ahora tuviese por aquí el otro estribo. Entonces, Top View, una referencia a la que fuese de eje, y me vengo aquí a las células, le digo que esta es que me coloque esa célula de ahí. Fíjense que aquí ya me aparecen los valores para cambiar los diferentes valores. Por ejemplo, esto lo puedo cambiar anchura de estribo 16 si lo quiero más ancho, altura de estribo si este es más alto pues 13, no sé, la anchura de la zapata pues 22, por decir algo. Ok, y ahora lo que voy a hacer es colocar mi estribo ahí. Y ahora vemos cómo efectivamente pues el estribo ya ha cambiado sus dimensiones y que algo me dejé en la construcción. Tenía que revisarlo, seguro que algún paso me he dejado porque no ha cambiado esto. Algún elemento debí dimensionarlo mal, pero bueno, la cuestión es que si no hubiese metido la pata en algún sitio, pues esta célula está preparada para poder construir tantos estribos de ese tipo con las dimensiones que sean. Bueno, espero que les haya parecido útil, y bueno, ya saben que si quieren más información sobre la tecnología de Bentley nos pueden contactar. Nosotros somos AEC Solución de Perú.